El olor a cuero viejo, a papel quebradizo y a la suave acidez del pegamento de archivo llenaba el pequeño taller de Clara Valdés. La luz de la mañana, filtrada por el ventanal que daba a la bahía, dibujaba un rectángulo dorado sobre su mesa de trabajo, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos fantasmas de historias pasadas. Con una delicadeza casi reverencial, sus dedos, manchados de tinta y experiencia, alisaban una página rasgada de un manuscrito del siglo XVIII. Cada movimiento era preciso, un ritual de paciencia y contención que había perfeccionado durante años. Aquel taller era su santuario, el único lugar en el mundo donde podía imponer un orden, donde podía remendar lo roto y devolverle la vida a lo olvidado. Sin embargo, mientras sus manos reparaban las heridas del tiempo en el papel, sentía el peso de las suyas propias, un vacío sordo y persistente en el pecho que ninguna restauración podía sanar. Clara, a sus 28 años, se sentía tan antigua como los libros que custodiaba. Su vida transcurría en un bucle silencioso, atrapada entre el cuidado de su padre enfermo y las paredes de aquel asfixiante pueblo costero del norte de España. Cada amanecer traía consigo el mismo murmullo de las olas y la misma sensación de ser una espectadora de su propia existencia. Pero ¿qué sucede cuando el fantasma de un amor perdido regresa para romper el pacto silencioso que ha definido cada uno de sus días? No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación que cambiará su vida para siempre te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y comenta qué harías en su lugar, porque tu opinión es clave en este viaje emocional. Queremos saber qué secreto crees que los une tan profundamente. Su virginidad. Era el secreto mejor guardado del pueblo, un tema de susurros y conjeturas que ella portaba con una dignidad silenciosa. No era fruto de una devoción religiosa ni de un trauma paralizante, sino la consecuencia de una lealtad casi sagrada. Un pacto no escrito con un recuerdo de infancia. Era su ancla y su condena. Mientras sus amigas se casaban, tenían hijos y vivían las torpezas y alegrías del amor, Clara se había convertido en la guardiana de un templo intacto, esperando el regreso de un Dios que la había abandonado hacía una década. Sentía el paso del tiempo no en su piel, sino en la acumulación de experiencias no vividas, en los besos no dados y en los deseos reprimidos que se agitaban bajo la superficie de su calma aparente, como una corriente subterránea y peligrosa. La ironía de su profesión no se le escapaba. Pasaba sus días uniendo los lomos rotos de novelas de pasión desbordada, preservando cartas de amor febriles y restaurando diarios de aventuras en tierras lejanas. Era la cirujana de las emociones ajenas, la arquitecta de finales felices que pertenecían a otros. Con cada puntada que daba en el cuero de una encuadernación, sentía que cosía también sus propios labios, silenciando la historia que su corazón anhelaba escribir. Los personajes de aquellos libros vivían con una intensidad que a ella le estaba vedada. Sus páginas amarillentas eran un espejo cruel que le devolvía el reflejo de una vida en blanco, un prólogo eterno sin un solo capítulo de verdadera pasión. Su taller, su refugio, era también su jaula dorada, llena de vidas vibrantes que no eran la suya. Al cruzar el umbral que separaba el taller de la casa familiar, el ambiente cambiaba drásticamente. El olor a cuero y papel daba paso a una atmósfera cargada con el aroma a enfermedad y a madera húmeda. La casa, como su padre, se desmoronaba lentamente, sus paredes agrietadas suspirando con cada ráfaga de viento del Cantábrico. El amor que sentía por él era inmenso, una raíz profunda que la aferraba a esa tierra, pero también era la cadena que le impedía zarpar. Cada tarea doméstica, cada dosis de medicina administrada, era un eslabón más en esa cadena de deber. Se movía por los pasillos oscuros como una sombra, su juventud disolviéndose entre los muebles cubiertos de polvo y los recuerdos de una felicidad que ya parecía pertenecer a otra persona, a otra familia. Mientras preparaba una cena sencilla, la sensación de estar viviendo una vida que no había elegido se apoderaba de ella con una fuerza abrumadora. Se preguntaba a menudo
cómo sería su existencia si hubiera tomado otras decisiones, si no se hubiera aferrado a esa promesa infantil con la tenacidad de un náufrago a su tabla. Pero la rebelión era un fuego que se extinguía antes de nacer, sofocado por la culpa y un sentido del honor que nadie más parecía comprender. Miraba sus propias manos, capaces de devolver la belleza a objetos centenarios, y se sentía impotente para moldear su propio destino. La suya no era una vida de grandes tragedias, sino de una renuncia silenciosa y constante, un sacrificio diario en el altar de la lealtad y el amor filial. Por la noche, de pie frente a la ventana de su habitación, observaba la bahía. El agua oscura y agitada parecía guardar el eco de su despedida, el secreto de su pacto silencioso. Su reflejo en el cristal era el de una figura pálida y etérea, una mujer joven con la mirada de alguien que ha esperado demasiado tiempo. Allí, en la soledad de su cuarto, admitía la verdad más profunda. Su virginidad era su última fortaleza, el testimonio intacto de que una vez creyó en algo con todo su ser. Era la guardiana de un amor que el tiempo y la distancia habían convertido en una leyenda personal. Las olas rompían contra las rocas con un ritmo hipnótico, la banda sonora de una vida en suspenso, esperando el giro argumental que la despertara de su letargo. El pueblo de Arenamar era un laberinto de calles estrechas y empedradas que siempre desembocaban en el mar. Un recordatorio constante de que no había escapatoria, solo un horizonte inmenso y vacío. El aire, impregnado del olor a salitre y a redes de pesca secándose al sol, se adhería a la piel como una segunda capa, una humedad persistente que lo impregnaba todo. Clara sentía el peso de la comunidad en cada esquina, en cada ventana desde la que una cortina se movía discretamente a su paso. Aquí, la vida de todos era un libro abierto, y la suya era un capítulo que se negaba a avanzar, generando una mezcla de compasión y murmuraciones impacientes. No era un lugar cruel, sino asfixiante, un nido cálido y opresivo donde las alas se atrofiaban antes de aprender a volar, y el mar, más que una promesa de libertad, era un muro líquido que la mantenía prisionera. El mercado de los jueves era su particular calvario semanal, un escenario donde su condición de solterona abnegada se exponía bajo la luz cruda de la mañana. Las mujeres mayores, con sus manos arrugadas y sus miradas que lo sabían todo, le ofrecían consejos no solicitados, envueltos en una falsa dulzura. Le hablaban de la importancia de no quedarse sola, de la bondad de Mateo, el pescador, de la necesidad de asegurar su futuro antes de que fuera demasiado tarde. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la rodeaba. Clara respondía con sonrisas educadas y monosílabos, una máscara de serenidad que ocultaba la creciente marea de pánico en su interior. Se sentía como una pieza de museo, una curiosidad local catalogada como la chica que cuida de su padre, un destino sellado por la piedad de los demás. La casa familiar era un organismo vivo en plena decadencia, un reflejo físico del estancamiento que consumía sus vidas. Las paredes, cubiertas de un papel pintado con flores desvaídas, exhibían cicatrices de humedad que se extendían como mapas de un territorio desolado. El crujido de la madera bajo sus pies era la banda sonora de su rutina, un lamento constante que acompañaba el silencio pesado que reinaba en las habitaciones. Cada objeto parecía anclado a un pasado más feliz. El sillón raído donde su madre solía leer, las fotografías en blanco y negro de una familia que ya no existía. Vivir allí era como habitar dentro de un recuerdo, un mausoleo donde el polvo no se asentaba sobre los muebles, sino sobre los sueños y las esperanzas de un futuro que se sentía cada vez más improbable. Su padre, postrado en la cama junto a la ventana que daba al jardín trasero, era el epicentro de su universo. El amor que sentía por él era una fuerza poderosa, un ancla que la mantenía firme, pero también la cadena que le impedía levar anclas. La rutina diaria estaba marcada por sus necesidades, la medicina a sus horas, las comidas trituradas, la lectura en voz alta de las noticias del periódico local. Él se lo agradecía con la mirada.
unos ojos azules ahora empañados por la enfermedad, que contenían un universo de gratitud y una culpa silenciosa. Clara sabía que su padre era consciente del sacrificio, y esa conciencia lo convertía en una prisión aún más perfecta, una jaula construida con los barrotes del amor y el deber, de la que era moralmente imposible escapar sin sentirse un monstruo. La presión económica era una corriente subterránea que erosionaba los cimientos de su ya frágil estabilidad. Los ingresos del taller apenas cubrían los gastos básicos y el coste creciente de los medicamentos de su padre. Cada sobre con el membrete del banco o de la farmacia que llegaba al buzón era una pequeña punzada de ansiedad en su pecho. Había deudas acumuladas, préstamos pedidos a vecinos en momentos de desesperación, promesas de pago que pesaban sobre ella como una losa. Esta precariedad constante era el argumento definitivo que todos esgrimían para empujarla hacia un matrimonio conveniente. Un marido no solo le ofrecería compañía, sino seguridad, una palabra que para Clara sonaba cada vez más parecida a rendición, a la venta de su alma, a cambio de un techo seguro y una despensa llena. Mateo, el pescador, era la encarnación de esa seguridad, un hombre bueno, de manos encallecidas por el mar y una mirada honesta y sin dobleces. Aparecía por la casa 1 o 2 veces por semana, siempre con una excusa: un pescado fresco para la cena, unas flores silvestres para el jarrón del salón. Se sentaba torpemente en la cocina, hablando del tiempo y de la marea, mientras sus ojos la seguían con una devoción paciente y un poco triste. Clara reconocía su bondad, su solidez, la promesa de una vida tranquila y predecible a su lado. Era el futuro que el pueblo entero había escrito para ella, un final sensato y lógico para su historia. Y precisamente por eso, por esa aplastante sensatez, su presencia la llenaba de una claustrofobia insoportable, de un deseo irracional de gritar y salir corriendo. Durante una de sus visitas, mientras ella preparaba un té, la mano de Mateo rozó la suya al intentar coger una taza. El contacto fue breve, casi accidental, pero para Clara fue como una descarga eléctrica que la hizo retroceder instintivamente. No hubo chispa, ni deseo, solo la confirmación helada de un vacío. Él era un puerto seguro, pero ella anhelaba la tormenta. Su amabilidad era un sedante que adormecería sus anhelos, su amor predecible era una manta que la sofocaría lentamente, hasta extinguir la última brasa de su verdadera esencia. La culpa la carcomió al ver la confusión en el rostro de Mateo. ¿Cómo explicarle que su bondad era precisamente lo que la ahogaba, que prefería naufragar en la incertidumbre a atracar en un puerto donde su corazón nunca se sentiría en casa? Esa misma noche, después de que Mateo se marchara, su padre la llamó desde la habitación. Su voz era un susurro frágil, cargado de preocupación. «Clara, es un buen hombre», dijo, sin mirarla directamente, sus ojos fijos en las sombras que danzaban en el techo. «Yo no... estaré aquí para siempre. No quiero que te quedes sola». Cada palabra fue un golpe certero en el centro de su armadura. No era el juicio del pueblo, ni la presión de las vecinas. Era el miedo de su padre, su amor protector transformado en una petición que la dejaba sin defensas. Quería asegurarle un futuro y al hacerlo, estaba cerrando la última puerta a la vida que ella, en secreto, todavía esperaba. La obligación moral se volvía insostenible, un nudo en la garganta que le impedía respirar. Huyó al único lugar donde podía ser ella misma, su taller. La noche envolvía la bahía en un manto de oscuridad, y la única luz era la de su lámpara de trabajo, un círculo dorado en medio de las sombras. Sobre la mesa reposaba una primera edición de Cumbres borrascosas, con el lomo destrozado y las páginas sueltas. Mientras aplicaba con cuidado el pegamento sobre el cuero gastado, la ironía la golpeó con una fuerza brutal. Pasaba sus días restaurando historias de pasiones arrebatadoras, de amores que desafiaban la muerte y las convenciones sociales, mientras su propia historia se deshacía en una rutina de renuncias silenciosas. Era la guardiana de fuegos que no se atrevía a encender, la cirujana de corazones ajenos mientras el suyo
se petrificaba lentamente en su pecho. Dejó el libro y se acercó a la ventana. La bahía estaba en calma, un espejo negro que reflejaba un cielo sin estrellas. La imagen que le devolvió el cristal fue la de una extraña, una mujer atrapada entre dos mundos, el de las pasiones que leía y el de la vida que se esperaba que viviera. La conversación con su padre, la presencia de Mateo, las deudas acumuladas. Todo convergía en una única y aterradora certeza: la estaban preparando. Cada gesto de amabilidad, cada palabra de preocupación era un paso más en el camino hacia el altar con un hombre al que no amaba. Su futuro olía a sal, a enfermedad y a resignación. Y por primera vez, el pacto silencioso que había hecho con un fantasma del pasado no se sentía como una lealtad, sino como la primera piedra de su propia tumba. La noticia llegó como llegan todas las cosas importantes en Arenamar, como un murmullo que se desliza por las calles empedradas, transportado por la brisa salina. Primero fue un rumor, la visión de un coche imposible, un sedán negro de líneas afiladas y un brillo insultante bajo el sol pálido del Cantábrico, que se deslizó por la calle principal como un depredador en un estanque de peces de colores. Su motor era un ronroneo grave y contenido, un sonido ajeno a la sinfonía habitual de las olas y las gaviotas. Las cortinas de las casas se movieron, los pescadores detuvieron el remiendo de sus redes y un silencio expectante se apoderó del pueblo. Aquel vehículo no era solo un coche, era una declaración, la llegada de un mundo diferente, un poder que Arenamar había olvidado o que quizás nunca había conocido realmente. La puerta del conductor se abrió con un siseo casi inaudible, y de su interior emergió una figura que no pertenecía a aquel paisaje. Adrián Cifuentes. El nombre resonó en la memoria colectiva del pueblo, arrastrando consigo el eco de un escándalo antiguo, de una familia caída en desgracia. Pero este no era el muchacho flaco y de ojos asustados que se había marchado una década atrás. Este era un hombre forjado en otro fuego. Vestía un traje oscuro cortado a medida, que parecía una armadura contra la humedad y la mediocridad del entorno. Su rostro era una máscara de control impasible, sus facciones afiladas y una frialdad en su mirada que parecía haber congelado cualquier rastro de la juventud que compartió con aquellas calles. No miraba con nostalgia, sino con la distancia de un conquistador que evalúa el terreno a reclamar. Adrián no había regresado en busca de recuerdos. La nostalgia era una debilidad que se había extirpado a sí mismo hacía mucho tiempo, junto con la compasión y la capacidad de perdonar. Había vuelto por una razón mucho más pura y afilada: la venganza. Una venganza fría, económica y silenciosa. Su objetivo era adquirir una por una las propiedades y los pequeños negocios de aquellos que le habían dado la espalda a su padre, de los que habían susurrado a sus espaldas mientras su mundo se derrumbaba. No quería destruirlos, eso habría sido demasiado ruidoso. Quería poseerlos, convertirse en el dueño silencioso de sus vidas, el arquitecto de su dependencia. Cada ladrillo que comprara sería una humillación de vuelta. Cada contrato firmado, una herida cerrada con el hilo de oro de su fortuna. Mientras el fantasma del pasado reclamaba su territorio, Clara se encontraba en su santuario, ajena a la conmoción. Estaba inclinada sobre un viejo atlas, sus dedos trazando con infinita delicadeza las grietas de un mapa de un mundo que ya no existía. El olor a cola de encuadernar y a polvo antiguo la envolvía, aislándola de la realidad. Fue el silencio lo que la alertó. Un silencio antinatural, la ausencia del murmullo constante de la vida del pueblo. Levantó la vista, extrañada, y su mirada se cruzó con la calle a través del ventanal. Y entonces lo vio, la figura oscura y estática al otro lado de la plaza. El corazón se le detuvo un instante antes de empezar a latir con una violencia descontrolada, un tambor salvaje contra sus costillas. No podía ser. Era una alucinación, un truco de la luz. Pero su cuerpo lo reconoció antes que su mente, con un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Él también la vio.
En medio de su calculado estudio del entorno, sus ojos se posaron en la fachada de la antigua librería, ahora su taller. Y allí, enmarcada por el cristal polvoriento, estaba ella, Clara. El único cabo suelto de su pasado, la única variable que no había introducido en su ecuación de poder y retribución. Por un instante imperceptible, su máscara de frialdad se resquebrajó. Verla fue como recibir un golpe en el estómago, un recordatorio de una inocencia que él había aniquilado en sí mismo. Ella seguía allí, exactamente igual, como una pieza de museo perfectamente conservada, mientras él se había convertido en un extraño. Sintió una punzada de algo que casi confundió con el dolor, una irritación profunda ante la persistencia de aquel recuerdo viviente. Ella no debería estar allí. Debería haber desaparecido como todo lo demás. Con una decisión repentina, Adrián cruzó la plaza. Sus zapatos italianos, caros y pulidos, resonaron sobre el empedrado, irregular con una cadencia firme y amenazante, cada paso acortando la década de distancia que los separaba. Clara lo observó acercarse, paralizada, sintiendo cómo el aire de su pequeño taller se enrarecía, se volvía denso y difícil de respirar. Era como ver a un personaje de una de sus novelas góticas cobrar vida y caminar hacia ella, trayendo consigo la tormenta. Su mano, que sostenía un pincel fino, comenzó a temblar. Quería esconderse, correr a la trastienda, pero sus pies parecían clavados al suelo de madera. La campanilla sobre la puerta, que siempre le había parecido un sonido alegre y familiar, sonó con un tintineo que le pareció un presagio, anunciando la invasión de su mundo. Él se detuvo justo al otro lado del umbral, su alta figura bloqueando la luz de la entrada y proyectando una larga sombra sobre la mesa de trabajo de Clara. El espacio, que siempre le había parecido un refugio acogedor, de repente se sintió minúsculo, claustrofóbico. El olor a cuero y papel fue invadido por una fragancia sutil y cara, una mezcla de sándalo y ozono que hablaba de ciudades lejanas, de poder y de un lujo inalcanzable. Sus ojos la recorrieron con una intensidad fría y analítica, como si estuviera tasando un objeto antiguo. No había calidez en su mirada, ni rastro del chico que recordaba, solo una distancia abismal que la hacía sentir increíblemente pequeña e insignificante. El silencio se estiró entre ellos, cargado con el peso de 10 años de palabras no dichas y promesas rotas. «Valdés», dijo él finalmente. Su voz era más profunda de como la recordaba, un barítono grave y sin inflexiones que vibró en el aire quieto del taller. No usó su nombre de pila, sino su apellido, como si se dirigiera a una empleada o a una extraña. El trato era una barrera, una forma de establecer la nueva jerarquía entre ellos. Clara tragó saliva, intentando encontrar su propia voz. «Adrián», susurró ella, y su nombre en sus labios sonó frágil, como una reliquia desenterrada. Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, un simple estiramiento de sus labios. «Veo que has convertido la vieja librería en esto pintoresco», comentó, su tono teñido de un desdén apenas velado mientras sus ojos recorrían las estanterías llenas de herramientas y volúmenes a medio restaurar. Cada palabra era un golpe, diseñado para minimizarla, para reducir su vida a una anécdota sin importancia. Sus ojos se posaron en el atlas abierto sobre la mesa. Se acercó, su presencia imponente invadiendo el espacio personal de Clara, obligándola a dar un paso atrás. Sin pedir permiso, extendió una mano y rozó con la punta de sus dedos el papel amarillento del mapa. «Siempre te gustaron las historias de otros mundos», murmuró, más para sí mismo que para ella. En un gesto casi inconsciente, la mano de Clara se movió para proteger el libro y sus dedos rozaron los de él. El contacto fue fugaz, un chispazo de calor sobre la frialdad de su piel, pero para Clara fue como una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo, un relámpago de memoria, de anhelo y de dolor. Adrián retiró su mano bruscamente, como si se hubiera quemado, y una expresión indescifrable cruzó su rostro por una fracción de segundo, antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar.
Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. El encuentro, que para Clara había sido un terremoto emocional, para él parecía haber sido una simple interrupción en su agenda. Antes de salir, se detuvo y del bolsillo interior de su chaqueta sacó una tarjeta de visita delgada y elegante. La depositó sobre el mostrador con un gesto preciso. «Si alguna vez decides que quieres vender este lugar, este es mi número. Pago bien por las antigüedades», dijo, su voz cargada de una ambigüedad cruel. Y con eso se fue. La campanilla volvió a sonar, esta vez como un suspiro de alivio. Clara se quedó inmóvil, temblando, con la mirada fija en la tarjeta blanca. El aire todavía olía a él. Su santuario había sido profanado y el pacto silencioso que había gobernado su vida acababa de ser dinamitado. La tarjeta de visita permaneció sobre el mostrador durante horas, un rectángulo de un blanco inmaculado que parecía quemar la madera oscura. Clara no se atrevía a tocarla, como si contuviera una carga eléctrica, una promesa de veneno. Era un objeto de otro mundo, con sus letras en relieve y su tacto sedoso, un insulto silencioso a la honesta sencillez de su taller. La presencia de Adrián en el pueblo se había convertido en el único tema de conversación, un murmullo constante que se filtraba por las paredes y la seguía por las calles. Hablaban de su fortuna, de su coche, de la frialdad de su mirada. Para ellos era una leyenda, el hijo pródigo que regresaba como rey. Para Clara, era la personificación de una herida que, lejos de cicatrizar, había comenzado a supurar de nuevo, amenazando con infectar la precaria paz que tanto le había costado construir en su interior. Los días siguientes, Adrián se movió por Arenamar no como un fantasma, sino como un general conquistando un territorio familiar. Su estrategia era metódica, fría y devastadoramente eficaz. Primero fue la vieja lonja de pescado, comprada por una cifra que silenció cualquier objeción. Luego la taberna del puerto, el corazón social del pueblo. Cada transacción era una noticia que corría de boca en boca, sembrando una mezcla de asombro, envidia y un miedo sordo. No estaba destruyendo el pueblo, lo estaba absorbiendo, convirtiéndolo en una pieza más de su vasto imperio financiero. Para Clara, cada edificio que caía bajo su control era una profanación, un acto de agresión contra el tejido de sus recuerdos. Sentía que él estaba borrando metódicamente el mapa de su pasado compartido, reemplazándolo con escrituras de propiedad y contratos impersonales, dejando solo un vacío donde una vez hubo vida. Se cruzaron una mañana en la plaza del mercado. El aire estaba cargado del olor a pescado fresco y a tierra húmeda. Clara llevaba una cesta de mimbre con verduras. Él salía de la notaría, flanqueado por dos hombres de traje que parecían sus sombras. Sus miradas se encontraron por encima de las cabezas de la gente. Fue un instante suspendido en el tiempo. Él inclinó la cabeza en un gesto mínimo, un reconocimiento formal que podría haberle dedicado a cualquier extraña. Ella respondió con una rigidez que no sentía, su corazón martilleando contra sus costillas. El pueblo entero pareció contener la respiración, observando la colisión silenciosa de sus dos mundos. El abismo entre ellos era palpable, una fosa de 10 años de silencio, de resentimiento y de una atracción tan profunda que resultaba aterradora. Aquel breve cruce de miradas la dejó temblando, expuesta bajo el sol pálido de la mañana. Intentó refugiarse en la disciplina de su trabajo, buscando en la meticulosa restauración de un cantoral del siglo XVI el orden que su mundo interior había perdido. Se sumergía en el proceso, en la concentración que requería alinear las fibras del papel, en la paciencia de mezclar pigmentos para igualar el color de la tinta desvaída. Quería que el olor a cuero y a pegamento orgánico borrara el recuerdo de su perfume caro, que el silencio de su taller ahogara el eco de su voz grave. Pero era inútil. Su presencia lo impregnaba todo. Cada historia de amor que leía en las páginas que reparaba, cada poema sobre la pérdida y el reencuentro, parecía hablarle directamente de él. Su santuario se había convertido en una cámara de resonancia de sus propios sentimientos reprimidos, un lugar donde ya no podía esconderse de sí misma,
La presencia de Mateo, que antes era una fuente de leve incomodidad, se convirtió en algo casi insoportable. Su bondad sencilla, su conversación predecible sobre las mareas y la pesca, le parecían de una simpleza exasperante en comparación con la complejidad oscura que Adrián había traído a su vida. Una tarde, mientras le ofrecía un ramo de flores silvestres, Clara tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para sonreír y no gritar. Se sentía culpable por su propia irritación. Mateo era la seguridad, la calma, el futuro sensato que todos querían para ella. Pero ahora, esa calma le parecía sinónimo de muerte. Adrián había despertado en ella una tormenta, un anhelo de intensidad que hacía que la vida tranquila que le ofrecía Mateo pareciera una jaula, cómoda y cálida, pero una jaula al fin y al cabo. Su lealtad ya no estaba clara. Se sentía dividida entre la promesa de un puerto seguro y el deseo irracional de naufragar. La confrontación que tanto temía llegó de la forma más inesperada. Una tarde de lluvia torrencial, la campanilla de la puerta sonó, y era él. Adrián se sacudía el agua de un paraguas negro, su figura imponente llenando el umbral. No venía a hablar del pasado, sino de negocios. En sus manos, protegido por un estuche de cuero, traía un libro. Una primera edición de las Rimas de Becker, un volumen que había pertenecido a su madre, con el lomo desprendido y las páginas manchadas por la humedad. «Me han dicho que eres la mejor», dijo su tono neutro, profesional, como si estuviera contratando a una desconocida. «Quiero que lo restaures». La petición era una orden disfrazada, un movimiento estratégico que la obligaba a dejarlo entrar, no solo en su taller, sino en el terreno más íntimo de su habilidad y su pasión. El pánico se apoderó de Clara. Quería negarse, inventar una excusa, decir que su agenda estaba llena para los próximos meses, para siempre. Rechazar el libro era rechazarlo a él, levantar una muralla definitiva. Pero las palabras no salieron. Vio la vulnerabilidad oculta en el gesto con el que sostenía el libro, un objeto que claramente trascendía su valor monetario. Y vio también el desafío en sus ojos, una prueba silenciosa. Sabía que negarse sería interpretado como debilidad, como miedo. Además, la visión de aquel tesoro literario herido despertó su instinto profesional. Era un reto que, en otras circunstancias, habría aceptado con entusiasmo. Atrapada entre su orgullo profesional y su instinto de autopreservación, se encontró asintiendo en silencio, sellando su destino con un movimiento casi imperceptible de cabeza. Adrián no aceptó su silenciosa capitulación para marcharse. «Quisiera quedarme mientras haces la evaluación inicial», declaró, no preguntó. «Es una pieza de gran valor sentimental». La excusa era perfecta, inexpugnable. Clara sintió una oleada de resentimiento ante su calculada invasión. Se movió hacia su mesa de trabajo, dolorosamente consciente de su presencia a sus espaldas. El taller, su refugio, se había transformado en un escenario, y ella era la única actriz bajo un foco implacable. Él se sentó en la vieja silla de madera reservada para los clientes, y el silencio que cayó entre ellos era más ruidoso que la lluvia que golpeaba los cristales. Era un silencio denso, preñado de historia, de reproches mudos y de una tensión física que hacía que el aire pareciera espeso y difícil de respirar. Cada uno de sus movimientos se sentía amplificado, observado y juzgado. Colocó el libro sobre un paño de terciopelo y comenzó su examen, sus manos moviéndose con una pericia que era su única armadura. Describió en voz alta y con un tono clínico los daños, la acidez del papel, la rotura de las costuras, la decoloración de la cubierta. Intentaba crear una barrera de profesionalidad, un espacio seguro donde solo existieran el libro y la técnica. Adrián escuchaba en silencio, pero ella sentía su mirada fija en sus manos, en su rostro concentrado. El sonido de sus herramientas de marfil sobre el papel, el leve crujido de las páginas al ser manipuladas, el ritmo constante de la lluvia fuera, todo se combinaba en una sinfonía íntima y tensa. Por primera vez en su vida,
Su trabajo no era un refugio, sino un campo de batalla donde luchaba por mantener el control de sus propias emociones. ¿Siempre supiste que te dedicarías a esto?, preguntó él de repente, su voz rompiendo la concentración de Clara. La pregunta era casual, pero resonó con una profundidad inesperada. Ella levantó la vista de su lupa, encontrándose con sus ojos oscuros. «Me gusta arreglar lo que está roto», respondió ella, su voz apenas un susurro, pero cargada de un doble sentido que flotó en el aire entre ellos. La frase era una defensa y una acusación. Él captó la indirecta al instante. Una sombra cruzó su rostro y su mandíbula se tensó. «Hay cosas que no se pueden arreglar, Clara, por mucho pegamento que uses», replicó él, su tono volviéndose más duro, más cínico. La conversación había dejado de ser sobre el libro. Ahora hablaban de ellos, de la fractura irreparable que él había causado en su vida hacía 10 años. Él se levantó y se acercó a la mesa de trabajo, rompiendo la distancia segura que los separaba. Se inclinó sobre su hombro para observar una página especialmente dañada. Su cercanía era una agresión sutil y abrumadora. Clara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, percibir con una claridad dolorosa el aroma a sándalo y a lluvia que se desprendía de su ropa. El mundo se redujo a ese espacio minúsculo, a la textura de su chaqueta de lana cara rozando su brazo, al sonido de su respiración tan cerca de su oído. Un temblor la recorrió de pies a cabeza, una sacudida de deseo puro y aterrador que la dejó sin defensas. Era un anhelo que había mantenido encadenado durante una década y que ahora amenazaba con romper sus grilletes con una violencia incontrolable. Fue entonces cuando la mirada de Adrián se desvió del libro y se posó en una pequeña estantería junto a la ventana. Allí, entre frascos de pigmentos y rollos de lino, descansaba un pequeño pájaro de madera toscamente tallado, con las alas extendidas. Un objeto infantil, sin valor alguno, que había sobrevivido a innumerables limpiezas y mudanzas. Él lo reconoció al instante. La máscara de control de Adrián se hizo añicos. Por una fracción de segundo, Clara vio en sus ojos al chico de 18 años que se lo había regalado en la playa la víspera de su partida. «¿Todavía lo tienes?», preguntó, y su voz ya no era la de un millonario implacable, sino un susurro ronco, cargado de una incredulidad que rayaba en el dolor. El descubrimiento de aquel pequeño tótem de su pasado compartido lo había desarmado por completo. Clara se giró lentamente hacia él. La vulnerabilidad en su rostro era tan inesperada que le robó el aliento. Podría haberlo herido en ese momento, haber usado su dolor como un arma, pero en su lugar sintió una punzada de una compasión que la sorprendió a sí misma. No le dio la explicación que él parecía anhelar, la historia de cómo había guardado aquel objeto como la reliquia de una fe perdida. En su lugar, eligió unas palabras que eran a la vez una verdad y un escudo. «Algunas cosas merecen ser conservadas», dijo con una calma que no sentía. La sencillez de la frase fue más devastadora que cualquier reproche. Era una confesión de su lealtad inquebrantable y al mismo tiempo una condena silenciosa de su abandono. La tensión en la pequeña habitación se volvió eléctrica, casi insoportable. Visiblemente afectado, Adrián retrocedió, como si hubiera recibido un golpe físico. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de nerviosismo que parecía completamente ajeno a su habitual compostura. Sin mirarla de nuevo, caminó hacia el mostrador, sacó una cartera y dejó sobre ella un fajo de billetes que era, a todas luces, un pago excesivo. «Haz lo que tengas que hacer», dijo bruscamente, su voz de nuevo fría y distante, pero con un matiz de urgencia, y sin esperar respuesta se dirigió a la puerta y salió a la lluvia, dejando el libro, el dinero y un caos de emociones a su paso. La campanilla sonó con una violencia que pareció un grito. Adrián no huía de ella, huía de la prueba irrefutable de que, a pesar de todo su poder, había partes de su pasado que no podía comprar ni controlar. Sola de nuevo en el silencio de su taller, Clara se apoyó en la mesa de trabajo,
sus piernas temblando. El aire todavía vibraba con la intensidad del encuentro. Miró el libro sobre el terciopelo, el dinero sobre el mostrador y el pequeño pájaro de madera en la estantería. Eran los tres vértices de su dilema: el pasado herido que él le pedía que sanara, el presente opulento y corruptor con el que intentaba comprarla, y el símbolo de la promesa inocente que se negaba a morir. Se dio cuenta de que su virginidad, su espera, no habían sido una fortaleza, sino una crisálida, y Adrián, con su regreso brutal y su dolor oculto, la estaba rompiendo. El deseo que había sentido, tan físico y real, la asustaba más que 10 años de soledad, porque la obligaba a enfrentarse a la mujer que podría haber sido. Más tarde esa noche, de pie frente a la ventana que daba a la bahía, observó cómo la tormenta se alejaba, dejando tras de sí un cielo de un púrpura magullado. El mar, antes agitado, comenzaba a calmarse, pero en su interior la tempestad acababa de desatarse. El pacto silencioso que había hecho con un recuerdo se había vuelto insostenible frente al hombre de carne y hueso, con sus propias cicatrices y sus propias contradicciones. Ya no se trataba de lealtad a un fantasma, sino de una elección visceral entre dos abismos: la seguridad asfixiante de su vida actual o la peligrosa e incierta llamada de una pasión que podría salvarla o destruirla por completo. El control, ese pilar sobre el que había construido su existencia, se desmoronaba, y por primera vez no estaba segura de querer reconstruirlo. El dilema moral la consumía. Aceptar su dinero y su encargo se sentía como el primer paso hacia una rendición, una claudicación de sus principios. Sin embargo, rechazarlo significaba dar la espalda no solo a la posibilidad de salvar económicamente a su padre, sino también a la única persona en el mundo que compartía el código secreto de su pasado. Adrián era a la vez su verdugo y su único testigo. La tensión ya no era solo entre ellos, sino dentro de ella, una guerra civil entre el deber y el deseo, entre el miedo a ser herida, de nuevo, y un anhelo aún más profundo de sentirse viva, aunque fuera por un instante. Miró sus manos, capaces de unir lo roto, y se preguntó si tendría la fuerza para reparar el daño entre ellos, o si al intentarlo solo conseguiría hacerse pedazos. La decisión se cristalizó en un instante de claridad insoportable. Mateo estaba sentado frente a ella en la pequeña cocina, su rostro honesto iluminado por la luz amarillenta de la bombilla, hablándole de sus planes para comprar una nueva barca. Le ofrecía un futuro tan sólido y predecible como las mareas, un puerto seguro donde su corazón se anclaría para siempre en la calma. Y mientras él hablaba, extendiendo una mano callosa sobre la mesa en un gesto de invitación, Clara sintió una oleada de pánico helado. Vio su vida entera desplegarse en esa cocina, los mismos platos, las mismas conversaciones, los mismos silencios. Aquella mano no era una salvación, era una lápida. Con una disculpa ahogada que ni ella misma entendió, se levantó bruscamente, derribando su silla. No podía. Simplemente no podía. Era una traición a Mateo, a su padre, a todo el pueblo, pero seguir sentada allí era la traición definitiva a sí misma. Inició una carrera desesperada a través de las calles desiertas del pueblo, con el sonido de la silla caída aún resonando en sus oídos. La lluvia fina de la noche le empapaba el pelo y se adhería a su piel, pero el frío era un alivio, una sensación real que la anclaba al presente. Sus pies descalzos sobre los adoquines húmedos no sentían dolor, solo la urgencia de la huida. Cada zancada era una sílaba de un no rotundo que había estado gritando en su interior durante años. No corría hacia Adrián, corría para alejarse de la mujer que estaba a punto de convertirse, la sombra resignada de sí misma. Era un acto de egoísmo puro, un arrebato de supervivencia que la llenaba de una culpa terrible y una liberación brutal. Las luces de las casas, tras las ventanas, parecían ojos que la juzgaban, pero por primera vez en su vida no le importó. Sabía dónde encontrarlo. En lo alto del acantilado que dominaba la bahía, donde los ricos de fuera habían construido sus fortalezas de verano, se alzaba una estructura que desafiaba el paisaje.
una casa de cristal y acero, de líneas rectas y frías, que parecía haber aterrizado desde otro planeta. Era la antítesis de su hogar, de la madera que crujía y los recuerdos que se acumulaban como polvo. Se detuvo ante la imponente verja metálica, sin aliento, temblando de frío y de miedo. La luz interior se derramaba sobre el jardín perfectamente cuidado, un oasis de orden y riqueza en medio de la naturaleza salvaje. Por un momento, la duda la paralizó. ¿Qué estaba haciendo allí? Era una locura, una intrusión. Pero la imagen de la mano de Mateo sobre la mesa de la cocina volvió a su mente, y con un pulso tembloroso encontró el intercomunicador. Él mismo abrió la puerta, y la sorpresa en su rostro fue un relámpago que iluminó brevemente la máscara de control. Llevaba una camisa blanca de lino, desabrochada en el cuello, y sostenía un vaso de whisky. La miró de arriba a abajo, su figura empapada y temblorosa, una anomalía caótica en el umbral de su mundo perfectamente ordenado. ¿Clara? Su voz fue un murmullo incrédulo, casi un reproche. ¿Qué demonios haces aquí? La pregunta era una barrera, un intento de restablecer la distancia, de devolverla al lugar que le correspondía en su universo. Pero ella ya había cruzado demasiadas fronteras esa noche como para dejarse intimidar por una más. Sostuvo su mirada, dejando que viera el naufragio completo de sus emociones, la desesperación que la había llevado hasta allí, a la boca del lobo, a su única y más peligrosa esperanza. No intentó dar explicaciones lógicas. Las palabras que salieron de sus labios no fueron un discurso coherente, sino fragmentos de la verdad más cruda y visceral que habitaba en ella. No podía respirar, susurró, y su voz se quebró por el frío y la emoción. Allí abajo me estaba ahogando. Era esto o desaparecer. No lo acusó, no le reprochó el pasado. Le entregó su presente, su momento de ruptura, como una ofrenda desesperada. Le estaba mostrando el poder que él todavía ejercía sobre su vida, no como un recuerdo, sino como una fuerza activa que la había empujado a elegir entre la aniquilación silenciosa y aquella locura. La confesión la dejó completamente expuesta, sin defensas, a merced de la reacción del hombre que tenía la capacidad de salvarla o de darle el golpe de gracia definitivo. Adrián se quedó inmóvil por un instante que pareció una eternidad, procesando sus palabras. La lluvia seguía cayendo, trazando surcos en el rostro pálido de Clara. Y entonces algo en él se rompió. La armadura de cinismo y poder, forjada durante una década de ambición y soledad, se resquebrajó, revelando al hombre que se escondía debajo. Vio en sus ojos no a la niña que recordaba, sino a una mujer al borde del precipicio, y en su caída vio el eco de la suya propia. Sin decir una palabra, dio un paso adelante, la tomó suavemente por el brazo y la guió hacia el interior de la casa, cerrando la puerta al mundo exterior, a la lluvia y a la vida que ella acababa de abandonar. El contacto de su mano en su piel fue cálido y firme, un ancla inesperada en medio de la tormenta. El interior de la casa era tan impresionante como impersonal, un espacio vasto de paredes blancas, muebles de diseño y un enorme ventanal que convertía la bahía embravecida en una obra de arte viva y cambiante. El silencio entre ellos era denso, cargado con el sonido del mar rompiendo contra las rocas allá abajo, un latido primordial que marcaba el ritmo de sus corazones acelerados. Él le trajo una manta y la envolvió alrededor de sus hombros. Ella temblaba, pero no solo de frío. Levantó la mano, en un gesto de audacia y rendición total, y la posó en su mejilla. Sintió la piel áspera por la barba incipiente, el calor de su sangre bajo la superficie. Sus ojos se encontraron, y en la profundidad de los suyos, Clara ya no vio al millonario implacable, sino el abismo de soledad que él había intentado llenar con dinero y poder. Fue una colisión, no un beso. En el momento en que sus labios se encontraron, 10 años de silencio, de espera, de resentimiento y de anhelo indecible se desataron con la fuerza de un huracán. No hubo ternura, sino una necesidad cruda y desesperada.
Fue un beso de hambre y de perdón, de furia y de rendición. Sus manos se aferraron a él, buscando en la solidez de su cuerpo la estabilidad que había perdido, mientras que las manos de él, que habían manejado imperios, la sujetaban con una mezcla de posesión y fragilidad, como si temiera que fuera a desvanecerse. Era un diálogo sin palabras donde se lo decían todo. El dolor del abandono, la locura de la lealtad, la certeza aterradora de que, a pesar de todo, seguían perteneciéndose de una forma fundamental e ineludible. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, la máscara de Adrián había desaparecido por completo. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, culpa, deseo, un dolor tan antiguo que parecía tallado en sus facciones. Apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones agitadas, mezclándose en el aire. Clara, susurró su nombre, y en esa única palabra había una oración olvidada, una confesión y una súplica. Ya no era el conquistador, el estratega, era un hombre desarmado por la única persona en el mundo que había conservado una pieza intacta de su alma. La sostuvo con una fuerza que no era de posesión, sino de pánico, como un náufrago que se aferra al único madero que puede mantenerlo a flote en un océano de oscuridad. Su vulnerabilidad era un regalo tan inesperado y abrumador como el beso mismo. El mundo exterior, con sus obligaciones y sus juicios, había dejado de existir. En el silencio que siguió al beso, solo quedaban ellos dos, suspendidos en el epicentro de la tormenta que acababan de crear. El pacto silencioso se había roto con el estruendo de un beso, y en 1900, en sus ruinas, algo nuevo y infinitamente más peligroso comenzaba a nacer. Ella se había entregado, no solo físicamente, sino emocionalmente, rompiendo la única regla que había gobernado su vida, la espera. Y él, al permitirle ver la herida que se escondía bajo su poder, le había entregado el arma más poderosa de todas. Ya no había vuelta atrás. La transgresión era completa, y sus consecuencias, impredecibles y aterradoras, apenas comenzaban a dibujarse en el horizonte. El amanecer se filtró por los inmensos ventanales de la casa de Adrián con una luz fría y clínica, despojando a la noche anterior de Mindonce cualquier rastro de calidez o magia. Clara se despertó sola en una cama tan vasta que parecía un desierto de sábanas de seda egipcia. El lado de Adrián estaba vacío, la almohada intacta, como si nunca hubiera estado allí. El silencio de la casa era absoluto, un vacío que amplificaba el latido frenético de su propio corazón. El recuerdo del beso, de la colisión de sus cuerpos y sus almas, era tan vívido que le quemaba la piel. Pero la realidad de la mañana era un abandono gélido y sin explicaciones. Se sentó abrazándose las rodillas y el peso de su transgresión la aplastó con una fuerza física. Había roto el pacto de 10 años, había destrozado su propia jaula, solo para encontrarse en una más grande, más fría y mucho más solitaria. Se vistió con la ropa aún húmeda de la noche anterior, cada prenda fría y pegajosa sobre su piel como un recordatorio de su locura. Recorrió la casa descalza, sus pasos ahogados por las gruesas alfombras. No había ni rastro de él, ni una nota, ni una taza de café a medio beber, solo el orden perfecto y desalmado de un espacio habitado por un fantasma. La casa era un reflejo de él, imponente, inalcanzable y herméticamente sellado contra cualquier intrusión emocional. El gesto de anoche, aquella grieta en su armadura, había sido sellada durante la noche, dejándola a ella fuera, en el frío. Comprendió con una claridad brutal que para él, aquello pudo haber sido solo un momento de debilidad, una capitulación momentánea ante un fantasma del pasado. Para ella, había sido el fin de un mundo y el comienzo de un abismo insondable. El camino de vuelta al pueblo fue un descenso al infierno. El sol de la mañana iluminaba las calles con una crueldad implacable, y cada rostro que se cruzaba parecía conocer su secreto. Sentía las miradas de los pescadores que preparaban sus redes, el cese de las conversaciones de las mujeres que iban al mercado a su paso. Eran, quizás, solo proyecciones de su propia culpa, pero se sentía marcada,
como si llevara una letra escarlata invisible sobre el pecho. Su hogar, que siempre había sido su refugio y su prisión, ahora le parecía un tribunal al que se dirigía para recibir su sentencia. La puerta principal, con su pintura descascarillada, nunca le había parecido tan amenazante. Cruzar aquel umbral no significaba volver a casa, sino enfrentarse a las ruinas de la vida que ella misma había incendiado la noche anterior por un impulso desesperado. Su padre estaba sentado en la cocina, con una taza de café intacta frente a él. No la miró cuando entró, pero su silencio fue más elocuente que cualquier grito. Mateo estaba de pie junto a la ventana, su rostro una máscara de dolor y confusión. La había esperado toda la noche. La escena era una composición de su traición. «Estaba preocupado», dijo Mateo, su voz ronca sin mirarla. No había ira en él, solo una profunda herida que Clara sabía que nunca podría sanar. Su padre finalmente levantó la vista, y en sus ojos no había enfado, sino una decepción tan profunda que le partió el alma. Había destrozado la única oportunidad de seguridad para ambos. Había humillado a un hombre bueno y había sacrificado su honor por el fantasma que siempre había prometido destruirla. No hubo preguntas. No eran necesarias. El veredicto estaba en el aire. Los días que siguieron fueron un ejercicio de tortura silenciosa. Su padre le hablaba lo estrictamente necesario, con una formalidad helada que era peor que cualquier reproche. La casa, que ya era un lugar de silencios, se convirtió en una tumba. Cada gesto, cada comida compartida en una tensión insoportable, era un recordatorio de la grieta que había abierto entre ellos. El amor que los unía, esa fuerza que había sido el pilar de su existencia, ahora estaba contaminado por la decepción y el miedo. Clara se movía por las habitaciones como una extraña, una intrusa en su propia vida. Había huido de una jaula de deber solo para encontrarse encerrada en una de aislamiento y remordimiento. La soledad que había sentido durante una década era un anhelo nostálgico comparada con la desolación de estar sola junto a la persona que más amaba en el mundo. Mientras tanto, en un despacho de cristal y acero con vistas a una ciudad que nunca dormía, Adrián se sumergía en el único bálsamo que conocía, el trabajo. Se rodeó de cifras, de proyecciones de mercado y de llamadas transatlánticas, construyendo un muro de lógica y ambición para mantener a raya el caos que ella había desatado en su interior. La memoria de su piel, del sabor a sal y a desesperación de su beso, era una distracción peligrosa, una vulnerabilidad que no podía permitirse. Se repetía a sí mismo que lo que había pasado era un error, la liquidación de una vieja deuda emocional. Pero por la noche, en la soledad de su apartamento de lujo, el rostro de Clara lo perseguía. La había tomado en un momento de debilidad y la había abandonado al amanecer. El cinismo que era su armadura se sentía ahora como la jaula de un cobarde. Clara buscó refugio en su taller, el único lugar que no la juzgaba. Sobre la mesa de trabajo, el libro de Becker esperaba, una reliquia de su encuentro, un testigo mudo de su transgresión. Al principio no se atrevía a tocarlo. Mirarlo era revivir el calor de su aliento en su nuca, la desesperación de su beso, la desolación de la mañana siguiente. Sentía un miedo paralizante. Había perdido su ancla, su reputación, el afecto de su padre y la posibilidad de un futuro tranquilo. Lo había apostado todo a una sola noche y lo había perdido. Pero entonces, mientras sus dedos finalmente rozaban el cuero gastado del libro, una nueva sensación, pequeña pero insistente, comenzó a brotar de las cenizas de su miedo. No era felicidad ni esperanza. Era una extraña forma de poder. La decisión, por catastrófica que fuera, había sido suya. Por primera vez había elegido el deseo por encima del deber. Esa chispa de autonomía se convirtió en una llama tenue pero resistente. Comenzó a trabajar en el libro de Adrián con una concentración febril. Sus manos, que al principio temblaban, se volvieron firmes y seguras. El proceso de restauración se convirtió en un ritual de autoafirmación. Cada fibra de papel que alineaba,
Cada costura que reforzaba era un acto de reconstrucción no solo para el libro, sino para sí misma. Descubrió una fuerza que no sabía que poseía, una resiliencia forjada en años de paciencia y contención silenciosa. El mundo exterior la había condenado, su familia la había repudiado, pero en la soledad de su taller, rodeada de las herramientas de su oficio, Clara comenzó a darse cuenta de que no estaba rota sin remedio. Estaba herida, sí, pero sus manos todavía sabían cómo sanar. El juicio del pueblo no tardó en manifestarse de forma explícita. Las miradas esquivas se convirtieron en susurros audibles cuando pasaba por el mercado. Las mujeres que antes le ofrecían consejos maternales ahora se giraban para hablar en voz baja, sus palabras como pequeñas piedras afiladas. Mateo cruzaba la calle para no tener que saludarla, su rostro una mezcla de vergüenza y dolor. La habían desterrado. Ya no era la pobre Clara, la santa abnegada. Ahora era la mujer que había pasado la noche en la casa del millonario, la que había despreciado a un hombre bueno. El aislamiento era total y asfixiante, pero en medio de ese ostracismo, Clara sintió una extraña ligereza. Despojada de las expectativas y los juicios de los demás, solo quedaba ella. Sola, sí, pero por primera vez en su vida, dueña de sus propias ruinas. Una tarde, mientras cerraba el taller, un mensajero le entregó un paquete grande y pesado. No tenía remitente. Con manos temblorosas, lo abrió. En su interior, envueltos en seda, se encontraban los materiales de restauración más finos y caros que jamás había visto. Papeles japoneses hechos a mano, pieles de cabra teñidas de forma natural, hilos de lino irlandés y un juego de herramientas de marfil y acero que costaban más de lo que ganaba en un año. No había ninguna nota, ningún mensaje. No era necesario. Era un gesto tan característico de Adrián como su silencio. Impersonal, práctico, una transacción. Pero en esa fría demostración de poder, Clara leyó un mensaje diferente. Era un reconocimiento de su arte, de su mundo. Un puente invisible tendido a través del abismo de silencio que los separaba, una prueba de que, aunque estuvieran separados y sufriendo, la conexión entre ellos se negaba a morir. El libro estuvo terminado una semana después. Clara lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso reconfortante del cuero nuevo y el papel reforzado. No era una restauración invisible. Las cicatrices del tiempo y la humedad seguían allí, como finas venas de oro sobre un mármol antiguo, integradas en la nueva estructura del volumen. Había elegido no ocultar las heridas, sino honrarlas, convertirlas en parte de su belleza resiliente. Mientras pasaba las páginas, ahora flexibles y seguras, se dio cuenta de que no solo había reparado un objeto, se había reparado a sí misma. Cada puntada en el lomo había sido una puntada en su propia alma. Cada hoja alisada, una arruga de dolor borrada de su corazón. Aquel libro ya no era un encargo, ni un recuerdo de Adrián. Era el testimonio de su propia supervivencia, el primer capítulo de una historia que por fin le pertenecía solo a ella. La idea le llegó con la claridad de un relámpago en una noche despejada. No esperaría, no lo llamaría. La mujer que había sido se habría quedado en su taller, aguardando a que él viniera a reclamar lo que era suyo, perpetuando el ciclo de espera y dependencia. Pero esa mujer había muerto en el amanecer frío de su casa en el acantilado. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, envolvió el libro en un paño de lino y lo guardó en una caja sencilla. Compró un billete de tren solo de ida a la ciudad, un acto de fe ciega en un futuro que no podía ver. El viaje no era una búsqueda de respuestas ni una súplica de reconciliación. Era una entrega, un acto de cierre. Iba a devolverle su pasado, sanado y completo, para poder por fin reclamar su propio presente, libre de cualquier deuda emocional. La ciudad la recibió con un estruendo de vida y anonimato que, en lugar de intimidarla, la llenó de una euforia inesperada. El aire olía a asfalto caliente y a miles de historias que se cruzaban sin tocarse. Los edificios de cristal y acero arañaban un cielo gris que parecía infinitamente más grande que el de arena mar. Encontró la dirección de su empresa,
un monolito de poder corporativo que se alzaba como una aguja de hielo en el corazón del distrito financiero. Se detuvo frente a la entrada, observando a la gente entrar y salir, sus rostros marcados por una prisa que le resultaba ajena. Antes, aquella fortaleza la habría hecho sentir insignificante. Ahora, solo veía una jaula diferente, más lujosa y solitaria que la suya, y por primera vez sintió por él no resentimiento ni anhelo, sino una punzada de una compasión lejana y liberadora. Entró en el vestíbulo, un espacio cavernoso de mármol pulido y silencios estudiados. El aire era frío y olía a dinero. Se acercó al mostrador de recepción, una barrera de granito negro tras la cual una mujer de aspecto impecable la miró con educada indiferencia. Clara no se inmutó. Su propia dignidad, forjada en el silencio y la artesanía, era una armadura más real que cualquier traje de diseño. Colocó la caja sobre el mostrador con un gesto sereno. «Para el señor Cifuentes», dijo, su voz clara y firme en la quietud del lugar. No dio su nombre. No dejó ningún mensaje. Se dio la vuelta antes de que la recepcionista pudiera hacer preguntas y caminó hacia las puertas giratorias, sintiendo cómo el peso de una década se desprendía de sus hombros con cada paso que daba. El pacto silencioso de la bahía había sido disuelto. Al salir de nuevo a la calle, el sol se abrió paso entre las nubes, bañando la acera en una luz repentina y cálida. Clara levantó el rostro, cerró los ojos y respiró hondo. El aire de la ciudad ya no le parecía extraño, sino lleno de posibilidades. Se había despojado del fantasma de Adrián no con odio, sino con un acto de gracia final. Le había devuelto su memoria intacta, un regalo que él nunca le había pedido, pero que ella necesitaba darle para ser libre. No sabía qué haría a continuación, a dónde iría. El futuro era una página en blanco, aterradora y sublime. Por primera vez no le importaba. Se mezcló con la multitud, una figura anónima caminando hacia un horizonte desconocido, ya no como la guardiana de un recuerdo, sino como la autora de su propio destino. En el último piso de la torre, Adrián abrió la caja. El libro restaurado descansaba sobre el lino, perfecto en su imperfección. Al abrirlo, una pequeña flor seca cayó sobre la superficie de caoba de su escritorio. Una siempre viva, la misma que crecía silvestre en el acantilado de su infancia, una promesa muda de eternidad. No había nota, no había explicación, no la necesitaba. Comprendió que no era una invitación, sino una despedida, un acto de liberación. Ella lo había sanado a él, a través de su herida, y al hacerlo, se había sanado a sí misma para siempre. El imperio que lo rodeaba de repente se sintió vacío, un reino de cenizas. ¿Será este el final o el verdadero comienzo de su historia? Si quieres descubrirlo y conmoverte con cada giro de su destino, suscríbete ahora mismo, dale a me gusta y comparte este relato. Y sobre todo, comenta qué crees que hará Adrián ahora, porque tu voz es la que da vida a este universo.